Me voy con invitado a esta hora de la mañana. Pregunta. Pues de... saludo al pastor Felipe Mendoza. Tocayo, bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Bendiciones para ti, para todos los que están en la mesa. Muy contento de estar aquí. Oh, qué bueno que nos estés acompañando. ¿Eres pastuso? Sí, de la ciudad de Pasto. Pero bueno, creer en Dios es algo que todo el mundo hace. Pero creerle a Dios es algo que no todo el mundo hace. ¿Sí? Es la gran diferencia. ¿Cómo hacer para creerle a Dios? ¿Cómo le dices tú a la gente? Estás llegando a las universidades a hablarle de Jesús. ¿Cómo lo haces? Bueno, en primera instancia quiero citar una frase de Agustín Hipona, que él decía que no ver la luz no es culpa de la luz, sino del que cierra los ojos. Y yo creo que es verdad, las evidencias son claras de la existencia de Dios, de la vida y muerte y resurrección de Cristo, pero hay personas que han decidido no creer. Entonces lo que estamos haciendo es, por medio de evidencias científicas, filosóficas, históricas, presentar a un Dios vivo. Hablamos de que también Felipe ha sido muy inquieto con el tema digital. ¿Qué estás haciendo allí? ¿Estás a través de plataformas, a través de aplicaciones? ¿Qué estás haciendo? Bueno, a través de las aplicaciones, a través de las redes sociales y también presencial, como tú lo mencionabas, estamos haciendo algo que es apologética, que es presentar, como anteriormente estaba hablando, las evidencias de Dios, de Jesús. Ahora que estábamos pasando en Semana Santa, hace un año o dos creo que fue, que también fui a la Universidad Nacional y les preguntaba a los chicos, ¿tú crees que Jesús es un ser histórico o un personaje mítico? Uno de ellos respondía que mítico, otros histórico, y yo les decía a los que decían mítico, mira que hay evidencias, porque pasa algo muy interesante, es que cuando vemos a Sócrates, todos conocemos a Sócrates, lo hemos escuchado en la universidad, en el colegio. Se habla de él. Se habla de él y se da por hecho que existió. Y mira lo que pasa, que él tuvo varios discípulos, pero sabemos de la vida, obra y filosofía de él por dos, sobre todo, por Platón y Jenofonte. Pero no solamente con Jesús pasa eso, que sus discípulos hablaron de él, sino personas extrabíblicas, personas que no fueron cristianas, como por ejemplo Tácito. Tácito fue un senador y también un historiador romano que escribió una obra llamada Los Anales, que en el libro 15, sección 44, dice que Jesús murió bajo la orden de Poncio Pilato. También podemos ver el testimonio flaviano, no sé si lo han escuchado, el testimonio flaviano de Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, en años 90, 95, escribió una obra llamada Antigüedades Judías. Y él dice en el libro 18, capítulo 3, párrafo 3, que Jesús era un ser extraordinario. Pero también en el libro 20, capítulo 9, párrafo 1, dice que Jesús tenía un hermano. Y así muchas evidencias. Mara Serapión, un filósofo estoico del segundo siglo, también habla de Jesús. Y así muchos, Luciano de Samosata, Plinio el Menor. Entonces, si dan por hecho que Sócrates existió solamente por el testimonio de dos discípulos, ¿cuánto más de Jesús? Que no solamente hablaron los discípulos, sino personas extrabíblicas. Y esa pregunta que tú haces, se la hizo también Jesús a sus discípulos. ¿Ustedes quién cree que soy yo? Así es. Y ellos efectivamente ya habían entendido y ya el mismo Pedro, quien en su momento fue Simón, efectivamente dio la respuesta también que él mismo tuvo que reafirmar. Así es. Y creo que eso es lo que vale la pena hoy por hoy, así como confrontas a las juventudes, Camila. Pues justamente yo quería hablar de eso porque, claro, tú ahorita estás hablando de mucha filosofía y de mucha literatura. Digamos que hay un porcentaje de juventud que lee este tipo de novelas o de historias y hay también otro porcentaje muy grande que pues no le gusta eso. Vale. Y digamos que su concentración está en otras cosas, en los videojuegos, en las novelas, en otras cosas, sí, pues claro. Que hoy el mundo del internet es bastante grande. Esa puede ser una estrategia para hablar con los jóvenes. ¿Qué otras estrategias uno puede usar para poderle compartir a un joven sobre Cristo, que no necesariamente sea la Biblia en mano y decirle, mira, repite esto conmigo, no, sino qué estrategias tú has usado para acercarte a los jóvenes? Bueno, sí, es una buena pregunta, porque no solamente utilizamos la apologética, sabemos que yo creo en el evangelismo tradicional y en el evangelismo tradicional también juvenil. Yo creo que es una responsabilidad nosotros como líderes, como predicadores, cambiar el... ¿Sí? Porque cuando nosotros
predicamos la palabra de siempre, pero para el joven de hoy. Eso es importante. No es cambiar la Biblia, no es cambiar lo que dicen los evangelios, la escritura, sino es cambiar el cómo lo estamos transmitiendo. Bueno, nosotros también, juntamente con mi esposa, vamos a los colegios y damos charlas. Incluso este próximo lunes, martes y miércoles estaremos en un colegio, el Villemar de Fontibón, y vamos a dar charlas. ¿Y qué hacemos nosotros? Rompemos el hielo con trucos, con trucos matemáticos, con trucos, con música, con rap. Esa es la manera que estamos transmitiendo el mensaje. Longina, un hombre que sin lugar a duda está, como bien lo dijiste, sembrando vida. Felipe, pues de acuerdo con usted de no cambiar el mensaje, porque el corazón del ser humano pues siempre es el mismo, ¿no? Los que hemos superado los 50, pues tuvimos nuestro momento de negar la existencia de Dios por las dudas propias que hayan. Y pienso que es el repetir del ser humano una y otra vez. Hayan grandes tecnologías o haya pocas, como de pronto en nuestros tiempos, hablo de los años, no sé, 70, 80, pero que la rebeldía del joven está ahí pendiente. ¿Cómo ese recurso que es la Biblia, y usted bien lo decía ahorita, pues se acerca a ellos, cómo seguir engrandeciéndolo en estos tiempos donde si bien la información se difunde, pero que el corazón sigue siendo el mismo? O sea, cómo es llevar esa información que es verídica a los jóvenes, pero también a una cantidad de profesores que son los que a veces distorsionan la fe de los jóvenes. Bueno, muchas gracias por la pregunta, claro. Si uno se pone, cuando uno estudia oratoria o también homilética, uno se da cuenta que debe conocer el público. ¿Cuál es nuestro público joven hoy en día? Están los centennials. Nosotros los millennials, bueno, somos jóvenes, pero ya estamos un poco más maduros. Está la generación alfa. Entonces, si uno hace como un estudio de pedagogía, puede observar que ellos les gusta la narrativa, les gusta lo creativo, les gusta, ellos son gente muy espiritual. Dicen los estudios que los centennials son personas muy espirituales, pero entonces, y cuando yo conozco la necesidad, entonces yo voy asertivamente. Sí, por ejemplo, los centennials, ellos tienen mucho miedo al futuro. Sí. Ellos son personas que están muy ligadas al medio ambiente, a todos estos cambios que se está haciendo. Ellos son muy receptivos también a la tecnología, obviamente, porque son la primera generación nativo digital. Entonces, cuando yo sé esas cosas, yo puedo transmitir la palabra con sabiduría, como lo hacía el Señor Jesús. Hay un libro que se llama El Maestro de los Maestros, de Jorge Augusto Curie, y es un psiquiatra muy reconocido, y él habla de todos esos aspectos de cómo Jesús transmitía el mensaje. Yo creo que tenemos que imitar al Maestro de los Maestros, que es Jesús. Y en cuanto a los docentes, ella tiene mucha razón, porque hace poco fui a la Universidad Nacional y le pregunté a una docente, y me imagino que ya tiene un doctorado, como mínimo una maestría. Y yo le dije, ¿cómo? Le preguntaba acerca de Jesús y el cristianismo, y ella me decía algo que no tiene base histórica. El cristianismo no existió en el siglo I ni el siglo II. Y está muy equivocada, porque si vamos a la historia con Plinio el Menor, con Suetonio, con otros más, podemos ver que sí existió obviamente Jesús, y no solamente Jesús, sino también el cristianismo. Es Felipe Mendoza, un hombre dedicado a hablar de Jesús. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, que el Dios les bendiga. Muchas gracias, Felipe, te esperamos también de vuelta por acá.